Buenas, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Una alegría poder compartir la palabra del Señor en esta tarde, en la escuela bíblica, ya esta noche. Les invito a todas a la clase de adultos, porque queda feo este espacio aquí tan vacío. Si a los que no les molesta y tienen estado físico para hacerlo, si se pueden adelantar. Aquellos que están muy mal de estado físico, bueno, permanezca ahí. Haga un poquito de aeróbico, se muda para acá adelante. Hermano, tenemos una clase compartida hoy, así que le voy a pedir su colaboración. Yo sé que están todos con ganas de charlar, pero le voy a pedir que me acompañe al capítulo número 4. Yo voy a dar la última parte de la clase que me quedó pendiente simplemente. Usted tiene la carpeta. Acá me dice Doris que los que no tienen la carpeta de la hojita de la semana pasada la puede pedir, y también está la hojita de la clase de hoy. Bueno, hago una oración y arrancamos. Si usted puede abrir la Biblia, todos los hermanos, la Biblia abierta en el capítulo número 4. Leemos, oramos. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu amor y gracias por tu Espíritu Santo. Y también gracias por la palabra de Dios y este libro que estamos estudiando. Pedimos que todo lo que vamos a aprender hoy y todo lo que vamos a estudiar podamos ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recordemos que llegamos a un punto en el capítulo número 4 donde entró una palabra muy grande. ¿Cuál era? La palabra ¿qué pasó finalmente con toda la presión del enemigo? Muy bien, gracias Pastor Juan. El desánimo. Y entonces vamos a ver algunas medidas que tomó Nehemías frente a la realidad del desánimo. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez? ¿Cuántos se han desanimado muchas veces? Bien, entonces, como el desánimo es parte de nuestra vida, podemos tomar de un montón de pasajes de la Biblia buenos consejos a seguir frente al desánimo. Ahora vamos a aprovechar estos últimos versículos del versículo 13 para ver algunas cosas que Nehemías hizo. Versículo 13 dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabe qué? Uno de los factores del desánimo es que vemos todo lo negativo, ¿o no? Y de repente estamos viendo el vaso siempre vacío, y cuando nuestra mirada solamente ve ese enfoque, resulta que todo nos parece malo, desafortunado, y nos tira abajo en todas las áreas. Nehemías, algo que quiero destacar de Nehemías es que él supo escuchar, supo parar a tiempo cuando había que parar. ¿Me explico? Él no forzó, no apretó el acelerador y dijo: no importa, acá no va a pasar nada, sean súper confianzudos. Esa fe, como algunos decimos, esa fe ciega o esa falsa fe. Nehemías se dio cuenta que había un problema serio. De ambos lados, el enemigo estaba dispuesto a atacar y a matar. ¿Está bien? Y la gente adentro se había preocupado. ¿Qué hizo? Algo fantástico. Les dio el espíritu de preservación. Bueno, muchachos, tienen razón, vamos a cuidar la familia. ¿Será importante la familia o no? ¿Sabe que de todas las cosas que podamos hacer, muros, altares y todo lo que, el trabajo, Dios nos va a pedir cuenta de nuestra familia, ¿no? O sea, no hay mejor construcción y protección y refugio que podamos hacer de la familia. Y Nehemías dijo: bueno, muchachos, cada uno con su familia, y no se preocupen por el muro, que no entre nada por las partes bajas. Cada uno con su espada defendiendo a su familia. ¿Sabe qué hizo? Sacó el problema, el enfoque en el desánimo y lo puso en el enemigo.
vamos a cuidarnos. Y la gente dijo, listo, vamos a cuidar la familia. ¿Será importante cuidar la familia o no? Hay veces, ¿sabe que acá, en este preciso momento, si usted lee los libros, la obra se para? Y cualquiera diría, es el primer fracaso. Pero en estos casos, parar para cuidar, parar para proteger, parar para organizarse, es importante. ¿Estamos de acuerdo o no? No siempre parar es fracaso. A veces paramos porque necesitamos enfocarnos en la tarea de una forma diferente. Después, el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos y por vuestras hijos y vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, lo segundo que hace Nehemías es poner la atención hacia Dios. Que la atención no esté en el problema. ¿Sabe qué pasa? A modo de resumir, muchas veces estamos solo mirando los problemas y no estamos mirando al Dios que puede resolver los problemas. A veces fijamos la mirada solamente en lo que yo siento y no le damos una oportunidad de decir, Dios, ¿qué opinás de esto? A veces nos fijamos tanto en nosotros mismos que perdemos el enfoque de la palabra de Dios y de lo que Dios mismo puede hacer frente a un problema. ¿Y sabe qué pasa cuando le damos una oportunidad al Señor y dejamos de mirar nuestro propio ombligo? ¿Sabe lo que sucede? Sucede algo maravilloso. A veces encontramos que lo que parecía un desánimo, que lo que parecía un problema terrible, lo que parecía espantoso se vuelve una oportunidad de parte de Dios para poder crecer y ser mejores. ¿O no? Porque a los que aman a Dios, ¿qué dice? Ahí está. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Entonces, tenga cuidado que muchos de estos problemas, hermano, en nuestra vida, no son para perder, son para crecer. ¿Está bien? Entonces, paramos, enfocamos. Segundo, mantiene el equilibrio entre los pensamientos y las acciones. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, mire qué lindo, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, ahí hablo de ese tema. Entonces, tuvieron un equilibrio entre lo que tiene que ver con la coherencia del trabajo y la defensa personal o el cuidado y protección de la familia. Nosotros tenemos que tener a veces el cristiano falla en inclinar la balanza, lo voy a decir en forma sencilla para no demorarme, todo en forma natural o todo en forma espiritual. Y nosotros tenemos que equilibrar, la balanza tiene que ser justamente equilibrada. Por hacer las cosas naturales no dejamos de ser espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Y por ser espirituales, eso no significa no hacer las cosas de nuestra vida natural, las cosas que tenemos que hacer todos los días. El trabajo no es malo, ¿me dice amén? Es en lo natural, pero también es espiritual. Dios lo bendice al trabajo de tus manos, ¿o no? Entonces, por favor, nunca confundamos, nunca separemos una cosa de la otra. Es tan espiritual venir a la iglesia como ir a trabajar. Somos hijos de Dios todo el tiempo. Somos hijos de Dios todo el tiempo. ¿Qué dice usted? Uy, cómo cuesta ese amén, no importa. Somos hijos de Dios todo el tiempo, ¿o no? Somos hijos de Dios cuando criamos a nuestros hijos. Amén. Somos hijos de Dios en el matrimonio, pero también qué lindo que es cuando vemos las cosas en el culto. Pero a veces pensamos simplemente que lo espiritual tiene que ver con algo del púlpito o algo del culto.
Eso es simplemente un don, una gracia. Lo espiritual se puede ver reflejado todo el día. Ellos trabajaban para el muro, pero si lo iban a atacar, estaban con la espada en la mano. Por último, hace 2 cosas más, la voy a resumir. Determinó un sitio de reunión. Él dijo, bueno, conmigo estaba la trompeta. ¿Qué significaba eso? Cuando había un problema se tocaba la trompeta y todos iban a acudir a trabajar ahí. Hermano, cuando estamos desanimados y con problemas, sean espirituales, emocionales, familiares, necesitamos compartir con otros. No siempre vamos a poder solos. Vivimos una sociedad que es solitaria, egoísta, sobre todo muy egoísta. A nadie le importa lo del otro. Y es importante escuchar qué le está pasando al otro, ¿o no? Entonces, cuando vos prestás oído, sabe que dice que todo lo que uno siembra, ¿qué pasa? Cosecha. Después otro te presta oído. Y la iglesia es el ámbito perfecto para poder trabajar el uno con el otro. Hermano, usted no está solo. Y la mayoría dice, ay, que el Señor está conmigo. Sí, ya sé que está el Señor. Y esa es la parte espiritual hoy. Ya sé que está el Señor con usted. Pero está el Señor y hay un hermano, hay una iglesia, hay líderes, hay obreros, hay pastores. Amén. Y podemos trabajar en equipo, no enfrentar las luchas solo. Y esto es lo que logró Nehemías, lo que dice el último punto, desarrolló un ministerio de servicio el uno para el otro. ¿Vio cómo termina el capítulo? Termina maravilloso y que da pie a lo que va a enseñarle el pastor Elías. Mire el versículo, el versículo 21 y termino. Dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas y de día la obra. Imagínense, había gente que no dormía y trabajaba, era un esfuerzo terrible, pero termina diciendo algo maravilloso. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Sabe lo que me encanta de esto? La verdad que lo admiro muchísimo. Nehemías no era apartado de esta situación. No es que Nehemías estaba en una posición, bueno muchachos, ustedes hagan esto, ustedes hagan lo otro. No, él estaba a la par de toda esa gente. Y yo creo que cuando lo vieron al líder trabajando a la par de ellos, creo que los animó muchísimo, ¿o no? Entonces, lo que lograron es ser un trabajo colaborativo. Yo te ayudo, vos me ayudás, yo te ayudo, vos me ayudás. ¿Cómo cambiarían las cosas, o no? Cuando podemos trabajar en equipo. Y Nehemías nunca se excluyó, y un poco es eso lo que ahora viene el capítulo número 5, donde Nehemías se encuentra con una situación que la pastora Lidia nos va a explicar o enseñar. Buenas noches, hermanos. Qué hermosa esta biografía de Nehemías, que el Señor nos ha dejado para aprender tantas lecciones, tanto para el líder como para la congregación. Antes de empezar esto, decía yo, mientras mirábamos estas vistas de los pueblos que no tienen la palabra de Dios, por muchos años mi esposo oraba, decía, Señor, del centro cristiano, de alguno de nosotros que salga un traductor de la Biblia. Y saben que maravilloso, porque nosotros hemos tenido una extensión de muchos anexos, y de un anexo una sobrina mía con su sobrino están en Guinea Papúa, justamente en letra de Wycliffe, y ahora son 3, porque que está embarazada mi sobrina, y hay otra sobrina que se está preparando, que está ahora en la selva. Y yo digo, qué hermoso cómo Dios contesta la oración, aunque pasen unos años, y nos da mucha alegría, mucho gozo. Así que
la contestación del Señor viene a su tiempo. Nehemías capítulo 5, vamos a ver. Ustedes todos recibieron una hojita porque lo vamos a leer desde la versión NTV. Está copiado todo el capítulo, así que lo vamos a leer todos juntos porque me pareció mucho más simple que en la versión 60 para entenderlo e ir más rápido también. Cuando nosotros vemos el cuadro tan terrible de los enemigos queriendo entrar, queriéndoles derribar, también se burlaban, se reían. Ustedes hemos escuchado tantas veces que la opresión de afuera era terrible. Ahora, no hay cosa más dolorosa cuando la opresión es de adentro, cuando la lucha es de adentro. Porque ellos estaban, no sé, muchos de ellos habrán venido con una ilusión, los padres le contaban lo hermoso que era la tierra prometida, que fluía leche y miel y que había sido tan lindo, que el templo era bellísimo. Y ahora se encontraban con tantos problemas de todos aquellos que venían para pelearlos, para matarlos, y ya ellos tenían que cubrirse de esa manera como contaba David. Pero en este capítulo vamos a ver una cosa muy dolorosa, que yo creo que a todos nos duele más cuando el problema es interno, cuando el problema es en la familia, cuando las cosas pasan en casa. Ahí la cosa es mucho más dolorosa. Y vamos a leer ahí como está en la hojita. Nehemías 5:1 dice: en esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. ¿Contra quién protestaban? Ya no era con Sanballat, ni los amonitas, ni los otros. Ahora, me gusta la versión 60 que dice: vinieron con un gran clamor. Hay una gran diferencia entre una protesta y un gran clamor, porque en el clamor hasta podemos ver lágrimas o imaginarnos lágrimas contra sus hermanos judíos. Y decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos, casas para conseguir comida durante el hambre. Acá vemos otro peligro, es el hambre. Recuerden que ahora se están cerrando las murallas, los terrenitos recién se están cultivando y empieza el hambre dentro de su pueblo. Otros más decían: para poder pagar los impuestos, acuérdense que aunque estaban ahí con Nehemías, realmente era posesión de Persia. Entonces, como todo emperador, cobraba sus impuestos y los gobernadores llevaban el dinero hacia aquel lugar. Y dicen: para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Y miren esto, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos. Este grupo que viene con hambre, resulta que los parientes eran gente rica. Y dice: y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos. ¿Han escuchado esta cosa más espantosa?
de tener que vender tu hijo para comer? Vendemos nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Y ya hemos vendido a alguna de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Si hay algo tan espantoso en este capítulo, es este cuadro de gente llorando, pidiendo por favor que Nehemías haga algo, porque por el hambre, por las deudas, estaban en un estado de pobreza total. Ya habían hipotecado los campos, los viñedos, y no solo eso, sino que también los propios paisanos, su propia familia, le había sacado a los hijos en compensación con las deudas. Ahora miren lo que dice el 6. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. ¿Es bueno enojarse por una causa así? Sí. Yo también me hubiera indignado. Yo no sé, me hubiera ido a la casa de esos parientes y empezar a decirles, ¿qué les pasa? Ustedes son hermanos, no pueden hacer una barbaridad así. Sin embargo, dice, me enojé muchísimo. Pero después de pensarlo bien, denuncié a los nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Recién ahí convoca a una reunión pública y va a tratar, dice, el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes, o sea, la propia sangre, los que los someten a la esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? ¿Se acuerdan que la palabra redención es la compra de un esclavo? Y allí está hablando con sin mandarse la parte ni nada. Nehemías dice, de nuestro bolsillo hemos rescatado a muchos de nuestros paisanos, de nuestros hermanos, lo hemos rescatado, pero eran extranjeros. Pero son ustedes hermanos, ¿cómo van a hacer una cosa así? Ahora vamos a tener que volver a comprarlos. Ellos no tenían nada que argumentar en la defensa. Estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, que están todos los personajes estos. Entonces, todos quedaron calladitos. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Miren cómo él se preocupaba por el honor de Dios, ¿no es cierto? Y el honor de la patria. Ellos que estaban trabajando, levantando restaurando la ciudad, y adentro estaba pasando semejante calamidad. Entonces dice el versículo 10, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejamos de cobrarles intereses. Devuélvanle hoy mismo sus campos, viñedos, olivares y casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de olivo. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no les exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices.
Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Y acá hay una costumbre judía, dice, sacudí los dobleces de mi manto. En otra versión dice, sacudí los vestidos, porque para aquellos legalistas que dicen que la mujer no puede usar pantalones, quiero decir que los varones usaban vestidos antes, por las dudas, porque he escuchado algunas cosas por ahí en Facebook que se enojan porque el otro día yo estaba predicando en pantalones y una pariente mía dice, ¿cómo pueden estar en el púlpito de pantalones? Entonces, bueno, es un paréntesis. En ese tiempo los hombres usaban vestidos, túnicas, mantos. Entonces dice que se sacudió el vestido o se sacudió el manto, pero miren lo que dice, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. ¿Saben qué quería decir? Que el Señor los maldiga, que el Señor les destruya todo lo que ustedes tienen, todo lo que han hecho, todo lo mal que han sembrado, lo van a cosechar en sus propias familias. Una cosa muy dura, ¿no? Es como para julepearse un poco. Entonces toda la asamblea respondió, amén y amén. Vamos a dar la ofrenda. Llega. Entonces dice toda la asamblea que dijo, amén, vamos a cumplir. Y todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Durante los 12 años en que yo fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el 32, del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo. Los políticos que solo se agarraban no solo lo que le correspondía, sino lo que le correspondía al pueblo. Entonces el pueblo, dice, se le exigían pesadas cargas. Al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata, hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, actué de esa manera. Miren cuántas veces van a encontrar, porque yo tuve temor de Dios, de hacer lo malo. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Él podría en ese tiempo decir, bueno, muchachos, ustedes laburen, ustedes trabajen, yo acá soy el jefe, a mí me mandó el rey para que dirija la obra. No, dice, yo me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras porque le correspondía, porque ellos hicieron en ese tiempo algo parecido a lo de Josué, de dividir un poco las tierras, y los que tenían el derecho sobre las tierras, a pesar que pasaron 70 años, algunos podían llegar a recuperar las tierras de los antepasados. Sin embargo, dice, además mis sirvientes se dedicaron tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Acuérdense que Nehemías era como un personaje muy alto, como era gobernador, nombrado por Artajerjes, representaba al
emperador allí en esa zona, así que con mucha frecuencia venían gente importante a ver la obra o a hacer negocios, bueno, no, es cuestiones políticas. Venían de otras tierras. Dice las provisiones. A mí me encanta porque este hombre era tan buen administrador, era tan prolijo que hasta anotó cuántas vacas comían por mes, cuántas aves, dice acá. Las provisiones que yo pagaba todos los días era un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de aves. ¿Se pueden imaginar al precio de hoy? Al precio de la carne de hoy, de cabrito y de chivito y de una buena vaca y pollo y todo. Y dice, lo pagué todo yo de mi bolsillo. Además, bueno, acá no lo tomen literal este versículo, a algunos que les gusta. Además, cada 10 días necesitábamos abundante provisión de toda clase de vinos. Eso bórrenlo, pásenle en el liquor paper. No hay que sacarle ni una tilde, ni una nada, ni un puntito. Algunos se van a tomar de este versículo para decir, vamos a tomar toda clase de vino. Bueno, mientras que no se emborrachen. Sin embargo, dice, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía una pesada carga. El otro día, hace un tiempo atrás, no me acuerdo, estaba Luis Landricina, y en una mesa, y estaban los diputados, estaba Massa, y le pregunto, ¿ustedes saben que los senadores, por qué se llama el honorable Congreso, el honorable? Porque y nadie sabía por qué es el honorable. Y entonces él le dijo, porque todos los que trabajan para la patria, en este lugar está escrito que tienen que trabajar ad honorem. O sea, que a alguno le quedó la comida acá medio trancada, ¿no? Porque es ad honorem, según la ley. Ahora, pasaba como en este tiempo. Sin embargo, él como gobernador rehusó todo esto. Y hay una oración que dice, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Hay 2 textos de apoyo porque como vamos a hablar de un pueblo judío, el problema ahora no es ni con los amonitas ni los filisteos, vamos a hablar ahora de las características del pueblo judío. Ellos tenían la ley de Dios, todos. Saben que Dios al pueblo judío le dio un don. Y mucha gente se enoja con los judíos, pero un día el Señor le dijo por medio de la ley que toda la descendencia de Abraham iba a tener el poder de hacer riquezas. Eso dice en Deuteronomio. Poder para hacer riquezas. Un judío, ustedes lo pueden echar, lo echaron de Polonia, lo echaron de Latvia, lo echaron de la China. Vienen acá, ponen un kiosquito, a los 2 meses ya tienen un shopping. No sé qué tienen, pero es una facilidad para hacer negocios y para hacer plata impresionante. Estos que vinieron de Babilonia, seguro que se traían su buen capital para empezar a hacer algún negocito ahí
y parece que les iba bien porque se hicieron ricos, dice la Biblia. Pero de tal manera que quebrantan un mandamiento extraordinario que Dios le dijo. Yo te doy poder para hacer riqueza porque tú prestarás, pero nunca tendrás necesidad de pedir prestado. O sea, yo te bendigo, va a ser tan grande la bendición que vos nunca vas a andar mendigando, pero sí vas a tener que ser generoso con el pobre, con el extranjero, con el huérfano, con todos, porque para eso yo te doy el poder para hacer riqueza. Los textos de apoyo para que ustedes entiendan que el pueblo judío sabía la ley, dice Éxodo 22, 25, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. Y en Levíticos 25, 35 al 38 dice, si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías con un extranjero o un residente temporal y permítele vivir contigo. No le cobres intereses ni obtenga ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes, ni obtengas ganancia con los alimentos que justo ahí se corta, que le des. Que le vendas. Porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán. Quiero una bendición para ser tu Dios. Ellos eran esclavos, ahora tenían una tierra hermosa. Muy bien. En esta introducción, pero ya algo ya hemos hablado, quiero que sepamos y veamos que la Biblia, cuando leemos los profetas y leemos también el Nuevo Testamento, pero muchos profetas, saben que cuando predicaban con una autoridad espiritual muy fuerte en contra de la injusticia social. Si uno puede ver y no le habla al pueblo pagano, le habla a su propio pueblo. Le habla a Isaías le da con un caño a los prestamistas, a los usureros, a todos los demás. El libro de Amós dice, has vendido a tu hermano por un par de sandalias. Y Dios eso lo ve, dice Dios lo ve, porque Dios es misericordioso. Y hay muchísimos pasajes de la Biblia que uno puede ver que existía una injusticia social, así como en el resto del mundo. Lamentablemente, ese poder de hacer riqueza se le fue en contra. Porque yo amo al pueblo judío, ustedes saben que siempre hablamos y estamos tratando de que todos valoremos y agradezcamos que por ellos tenemos la Biblia, tenemos los cánticos, tenemos el conocimiento de Dios, todo. Pero hay algo que sí tenemos que entender, que es un pueblo que se apartó muchísimo de Dios. Si uno mira a Israel, prácticamente son muchísimos los ateos o agnósticos. Los que son religiosos son los que tienen estos rulitos, que estudian mucho la Torah y todo lo demás.
Pero realmente cuando uno estudia la historia, te encontrás con cosas muy, muy tristes, de usureros muy poderosos que estaban detrás de las guerras. Aún si uno estudia la Segunda Guerra Mundial, uno puede darse cuenta y estudiarlo y te da espanto de que, sabiendo que había campos de concentración y todo, habían grandes multinacionales y empresas muy grandes que no querían que se bombardearan esas zonas para que esas fábricas siguieran produciendo cosas. Sería muy largo contarlo, pero es un pueblo que, como el Señor decía, que cuando uno se aparta del temor de Dios, uno ya hace cualquier barbaridad como esto, que ven que se están muriendo de hambre y le quitan una hija para que la lleven de sirvienta a su casa de una esclava. Hacían de eso un comercio, una cosa muy, muy triste. Por eso cuando Nehemías oye este clamor de un pueblo fatigado, cansado, hambriento, con miedo de afuera, ahora miedo con lo de adentro, dice, me enojé muchísimo, muchísimo. Entonces, hay algo que en el punto 1 dice, cuando escuché sus quejas me enojé muchísimo. Yo quiero decirles que hay enojos que son justos. Nosotros como hijos de Dios tenemos un pequeño grado de justicia divina por ser a imagen de Dios. Y cuando vemos una injusticia nos indignamos, ¿verdad? Cuando vemos cosas terribles en la televisión, la trata de personas, las cosas que suceden en la calle, la inseguridad, todo eso, nos da bronca. Bueno, él tampoco era una persona que no podía dejar de sentir una emoción así. Me enojé muchísimo porque él decía, estoy peleando con los de afuera y resulta que tengo este problema acá adentro. Sin embargo, dice, hay algo que tenemos que aprender de él. Cuando dice, aunque me enojé mucho, está diciendo, me detuve, lo pensé, lo razoné, ¿cómo será la mejor manera de resolver este problema? Y saben que cuando hay un enojo justo, pero un hombre o una mujer es llena del Espíritu Santo y los dones van fluyendo, y uno de los dones del Espíritu Santo es la templanza, ¿no es cierto? El dominio propio. Cuando el Señor nos da dominio propio no es para dominar al otro, es para dominarnos a nosotros mismos. Entonces, Él de alguna manera se contuvo y dijo, vamos a ver cómo vamos a arreglar esto. Dice, medité, voy a pensar bien, ¿cómo se soluciona esta situación engorrosa? Tercero, denunció llamando primero a los oficiales, a los nobles y a los encargados. Ustedes saben lo que la ley de Dios ordena, que es lo que acabamos de leer. Ustedes saben muy bien, no pueden ser usureros. Por más que Dios le dé riqueza, y hasta el día de hoy, para algunos judíos, se transforma esa riqueza en maldición, porque ni la disfrutan, se pelean, hacen juicios y bueno, cosas feas. Y en este caso, ellos sabían bien lo que la ley de Dios estaba ordenando. Y le dice, ¿cómo pueden hacer eso ustedes a sus propios parientes, a sus propios hermanos?
convoca ahora a todo el pueblo. Primero, ¿con quién habla? Con los jefes, como para decir, ustedes son los que me tienen que respaldar en esto. Algunos de ellos eran justamente algunos de estos ricos que habían hecho, porque las palabras oficiales o que figuran aquí, es como si hoy leyéramos en el Nuevo Testamento los publicanos. ¿Se acuerdan los publicanos para quién trabajaban? Para Roma. Y Roma le exigía un tal impuesto, pero ellos siempre sacaban una tajada personal. En este caso era lo mismo, nada más que para otro emperador. Entonces ahora sí convoca a todo el pueblo y empieza a decirles cómo ellos han trabajado tanto para llegar a un punto tan bajo de vender a sus propios hermanos. Y creo que se quedaron todos calladitos. Ordena restituir todo, desde dinero, semilla, tierra, personas. Hay una autoridad espiritual tan grande en Nehemías a que la gente, aún los que se portaron tan mal, se quedaron muditos. Hacen un pacto con los sacerdotes y cuando él sacude ese vestido es para decir a la gente, bueno, vamos a obedecerte, y todos juraron hacer lo que Dios le pedía. Y ahora tengo un séptimo punto que dice contraste con los otros políticos que se aprovechaban de grandes sueldos y de estas cosas que yo les decía. Y la razón es porque yo temía a Dios. Él no se aprovechaba de la circunstancia. Cuando hay temor de Dios, uno sabe que no se puede aprovechar de la circunstancia de un pobre, hacer un negocio donde saca una ventajita, porque quieras o no, uno entraría por el camino de la corrupción. A veces esa corrupción que criticamos de otro, podemos entrar por ese camino. Y bueno, como dije, me dediqué a trabajar con mis sirvientes, levanté la muralla y todo lo demás. Yo quería dar 2 ejemplos, en este caso, de lo que es la generosidad y de lo que es la preocupación y la generosidad cuando uno no es mezquino para dar para la obra. Porque en esto encontramos a un hombre que, pudiendo ser rico, comprarse tierra y hacer de todo, él de ninguna manera sembró para su pueblo, sembró para su reino. Y yo quería contarles, cuando estuvimos en Corea, una de las iglesias que fuimos, una iglesia presbiteriana, nos impactó lo siguiente. Cuando van a levantar la ofrenda, nadie pide, ni piden del frente. No se pierde un minuto del culto para anunciar, vamos a levantar la ofrenda, el servicio de la ofrenda. No. Cuando la gente entra de la calle, hay unos cajoncitos con distintos sobres, un montón de sobres. Yo decía, ¿y cuántos diezmos habrá? Porque son un montón de sobres. ¿Saben lo que era? Un diezmo era el diezmo normal, pero otro era de gratitud porque, por ejemplo, Dios había hecho algo especial. Por ejemplo, fue tu cumpleaños, entonces agarran el sobrecito para agradecer a Dios por un año más de vida. O porque nació un nieto, entonces allí sacan y dan y ponen en un arca como un baúl, y mientras el coro canta,
llevan esa arca hacia adelante y allí simplemente hacen una oración sobre esa arca y la vuelven a retirar. Y yo decía, qué lindo es tener un corazón así agradecido y temeroso de Dios y de decir, bueno, el Señor es el que nos sostiene, el Señor es el que nos da todas las cosas, el Señor es el que nos bendice, nos prospera, nos da salud. El ser agradecido, y así era Nehemías, una persona que sembraba y sembraba y sembraba, y dice, yo compré con mi dinero, rescaté a muchos de mis hermanos, o sea que los compró como esclavos, puso su plata. Y cuando uno piensa después el honor y la gloria que el Señor le brinda a Nehemías, es lo que Dios levanta en honor a la persona que es agradecida. Seamos agradecidos al Señor, sembremos en lo bueno, no tengamos un corazón de avaricia. Saben que las guerras, todas las guerras, hoy hablamos con Juan mirando las imágenes de las torres cuando se caían, y con eso comenzó la guerra del Golfo en Kuwait. Yo le decía, viste papi, todo es lo que dice Santiago, el apóstol, por codicia, por avaricia. Todas las guerras han sido por codicia y por avaricia. Y dentro de las guerras se arman cada negociado que nosotros no tenemos la menor idea. Tendría mucho para contar para esto, pero otro ejemplo quiero decirles. Hace años atrás, el pastor Juan con Eduardo Regondi y el pastor Carlos Velar tenían un programa que se llamaba Club 700 y viajaban a Buenos Aires a filmar a un estudio y tenían que tratar de filmar para todo el mes, porque recién al otro mes iban a viajar, y a veces estaban 2 o 3 días pagándose el hotel, pagándose el pasaje, se pagaban todo. Nunca reclamaron ni al Club 700. Uno siembra en la gente para salvación. No sé cuántos se habrán salvado, pero se sembró en ellos. Nunca se reclamó ni vinieron a decir, páguenme en el boleto del avión o páguenme el boleto del colectivo o del hotel, sino se dio de su propio bolsillo. Dios bendice, y a veces yo me alegro cómo Dios nos ha bendecido con cosas sorprendentes para nuestras vidas. Y después que llegaban unos casetas así grandotes, había un hermano, Rubén, que tenía una disposición hermosa de ir y pagar el flete, traerlos al Canal 12, ¿Canal 12 o el 8? El Canal 10, llevarlo al Canal 10, se hacía todo ese trabajo sin cobrar jamás un centavo. Y Dios, ya Él está con el Señor. Pero quiero decir que hay muchas cosas que hacemos y que deberíamos hacerlo de una manera tan desinteresada y no aprovechándose como esta gente de su propia familia. Nosotros somos familia y tenemos que ver todas las necesidades. Cuando empecé a leer el capítulo 5, dice, Nehemías defiende a los oprimidos. Hermanos, hay muchos oprimidos, hay muchos necesitados. No hagamos de nuestra una mentalidad de aprovechamiento. No permitamos la avaricia en nuestro corazón. Dios no nos va a hacer faltar nada.
No podemos tener a lo mejor 5 sacos y nunca lo vamos a usar cuando hay gente que realmente lo necesita. Hay hermanos de constructores de esperanza, de los orfanatos. Nos están pidiendo, hermanos, denos lo que usted no use, pero que esté en buen estado. Y tenemos que darlo. ¿Para qué? Para que se coman las polillas. Entonces, abramos nuestro corazón, pensemos en el oprimido, nosotros no seamos instrumento de opresión y seamos generosos y el Señor será generoso con nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos vamos a quedar a la oración. A los que nos están viendo, que el Señor les bendiga.